necesario realmente, y esto ha dejado, por supuesto, una cantidad de interrogantes, ¿no? Si esto ha fortalecido a Donald Trump, si lo ha debilitado, y todo esto, por supuesto, frente, ¿no?, a su carrera política, a su carrera electoral. Estamos, en este caso, contactados con un senador demócrata, Walter Tejada. Le agradecemos mucho este contacto. Tejada, gracias por su tiempo. Gracias por invitarme y un gusto estar aquí. Solamente que gracias por el título, pero no soy senador, analista político, sí, a sus órdenes. Me están corrigiendo. Walter, concretamente, ¿cómo lo deja a Trump esta situación? Él aparece como fortalecido, pero en definitiva hay muchas críticas porque incluso hubo un senador republicano que votó a favor, lo encontró culpable, digamos, de abuso de poder, uno de los cargos. Exacto, sí, correcto. Pues el presidente sí trata de aparentar que quedó absuelto, que pues se siente fuerte y que pues ahora se siente como que va a poder hacer campaña de una manera positiva. Sin embargo, las estadísticas, los números no engañan. Casi el 80% del pueblo estadounidense quería que se sometieran testigos y evidencia durante el juicio, los cuales sus colegas republicanos en el Senado, que estaban supuestos a actuar como jurado imparcial, no admitieron la evidencia o testigos. Entonces, eso deja mucho que desear porque deja muchas preguntas al aire que se escondieron. Aún sus propios abogados admitieron que el presidente se había equivocado en su conducta, y muchos de los senadores que votaron en contra de sacarlo del supuesto, de destituirlo, también admitieron que el presidente se había equivocado en esa llamada y en la manera de cómo presionó a Ucrania, deteniéndoles armas que ellos necesitaban para pelear contra Rusia, para presionarlos que anunciaran investigaciones en contra de su rival político. Entonces creo que hay muchas preguntas. El presidente tiene que aparentar que se ha salido positivamente, pero la realidad, todos sabemos que esto ha sido un capítulo muy triste. Sigue una nube negra bajo este presidente. Hay cuestiones de si fue legítimamente absolvido. Así es que todavía continuamos en ese dilema, y él pues continúa atacando a las personas que testificaron durante el juicio como un presidente vengativo. Así es que es bastante problemático lo que estamos pasando continuamente aquí en Estados Unidos. ¿Y al Senado cómo lo deja? Bueno, creo que él se siente empoderado de poder pues, buscar una reelección ahora en noviembre. Sin embargo, el verdadero juicio de la población estadounidense está por verse. Y ahora pues él no ha tenido, las estadísticas no lo ponen más arriba del 50%, nunca lo han puesto en su popularidad, siempre está menos que eso, ha tenido en los 30, recientemente está subiendo un poquito en los 40, pero así también le pasó a otros presidentes en el pasado. Yo creo que ahora también lo problemático es que van a empezar a salir pedacitos de evidencia que no se admitieron durante el juicio, como por ejemplo el consejero de la Defensa Nacional, John Bolton, quien está a punto de lanzar un libro ahora en mediados de marzo, donde indica que este presidente sí le dio dirección a Bolton para que pues ayudara a presionar a Ucrania para que anunciaran estas investigaciones políticas en contra de su posible rival Joe Biden, y que no tenía nada que ver con esto, y John Bolton se rechazó eso. Entonces eso está por salir ahora, así que estamos todavía, esta situación no se ha terminado. El juicio puede que oficialmente el fallo se rindió, aunque sí fue un voto bipartidista, que particularmente en su primer cargo de abusar de su autoridad nacional fue un voto bipartidista que lo encontró culpable. No obstante, la mayoría de los republicanos lo absolvieron en un voto de 48-52. Y Bolton, concretamente, a partir de lo que nos estás contando y de este libro que pronto saldrá con estas revelaciones, ¿no fue convocado por el Senado para justamente que dé este testimonio? Fíjate, Silvia, que ese es uno de los dilemas que queda en la historia, donde la conciencia de los senadores, que no obstante repetían que la conducta del presidente fue errónea, equivocada, abusó de su autoridad, presionándolo a este gobierno de Ucrania, un gobierno que estaba muy frágil, que ha sido invadido por Rusia. Y pues también eso invita a otras preguntas, porque este presidente siempre hace todo lo que Vladimir Putin le dice, ¿verdad? Entonces, que el hecho de que no hayan admitido, aunque sea el testimonio de John Bolton, quien ofreció
voluntariamente, si se le enviaba un citatorio de la Corte oficial, él iba a venir voluntariamente a testificar, a declarar. Entonces, creo que eso queda en la conciencia de los que votaron de absolver a este presidente, pero también vale la pena y tiene que ser destacado. Mitt Romney, el republicano que antes fue en el 2012 candidato a la presidencia por el Partido Republicano aquí en Estados Unidos, quien ahora es senador del estado de Utah, quien él valientemente articuló en un discurso histórico donde dio a conocer que su conciencia como un mormón y su conciencia dictada por sus creencias religiosas no le permitían a él absolver a este presidente, porque lo que el presidente había hecho era equivocado, había sido un insulto a la defensa nacional, a la Constitución estadounidense, y que por eso era importante que no se saliera con la suya y lo encontráramos culpable, y por eso él votó a que se destituyera, y por eso fue que, como te digo, 45 demócratas votaron a que lo destituyeran, 2 independientes también y un republicano, por lo cual se considera un voto bipartidista, 48 en total, pero los 52 republicanos que quedaban en el resto del Senado, no obstante, varios de ellos habían dicho que era culpable, votaron a no encontrar culpable. Así que queda esa incógnita de John Bolton, que pues ahora sale el libro y nos vamos a estar dando cuenta de las fechorías y todas las cosas, el abuso de poder que este presidente ha tenido en su mandato. Walter, enseguida seguimos también con un poco la visión, ¿no?, desde el lado republicano, pero tenemos que anticipar el tema de el impeachment a Trump. A Donald Trump ha sido absuelto, pero ha dejado una cantidad de heridas, podemos decir, tanto en demócratas como en republicanos. Julio Schilling es analista republicano y lo saludamos justamente para que nos siga aportando lo que ya Walter Tejada nos venía dando un panorama, ¿no?, desde los demócratas, cómo se veía esto. Julio, gracias por su tiempo. Buenas tardes. Buenas tardes, un placer de estar con ustedes en esta tarde. A propósito, lo que marcaba justamente Walter Tejada hace un ratito, y esto que seguramente ha causado algún tipo de sorpresa, ¿no? Un senador republicano que vota en contra, prácticamente haciendo una diferencia, pero ¿podría esto marcar el inicio de una fractura dentro del bloque republicano? Mira, primero tengo una necesidad de referirme a algunas de las insensateces que ha estado diciendo su otro invitado desde que o sea, de lo poco que pude escuchar. Quien le tendría que poner un monumento a algún presidente estadounidense, el dictador Vladimir Putin, es a Barack Obama. Barack Obama fue ante un micrófono abierto que directamente le comunicó al líder figurativo en ese momento, Medvedev, que tendría más espacio después de las elecciones, insinuando para que Rusia cooperara y lo ayudara a él en su reelección y le diera, que en efecto le dio lo que buscaba la Rusia de Putin, que es que los Estados Unidos retirara el proyecto del escudo antimisiles para proteger precisamente a Ucrania, a Polonia, a la República Checa, etcétera. Fue el presidente Obama quien no le dio ayuda bélica en ningún momento a Ucrania cuando Rusia invadió Crimea. Eso es a pesar de que el Congreso, incluyendo muchos demócratas, habían aprobado la ayuda de armamentos para Ucrania. La administración del presidente Obama no se lo dio. Así que realmente no se puede abusar tal vez la ignorancia de personas promoviendo una desinformación. La Cámara Baja es el encargado de llamar a los testigos. ¿Por qué no llamaron a Bolton cuando podían? No lo llamaron porque Bolton iba a ejercer su derecho constitucional de ir a los tribunales. Eso es lo que es una democracia presidencialista. O sea, no tenemos un sistema parlamentario. Entonces, no lo llamaron como testigo. El propósito del Senado, de la Cámara Alta en los Estados Unidos, es juzgar, no es ser fiscal. Lo que pasa que, y por alguna razón, recordemos que los cargos originales que iban a presentar era soborno y obstrucción de justicia. Sin embargo, ¿por qué los cambiaron? Muy sencillo, los cambiaron porque esos dos cargos tienen una conexión de actividad criminal y es fácil de demostrar. Y entonces, en el caso de las acusaciones
espurias contra el presidente Trump, no había ninguna actividad criminal. Podemos discrepar si estuvo impropia o no sus comentarios, igual que podemos discrepar si estuvo impropio o no lo que dijo el presidente Obama en un micrófono abierto, igual que mencionaron a Mitt Romney. Ustedes recuerdan el debate en el 2012, cuando el presidente Barack Obama se burló del entonces candidato Mitt Romney, cuando Mitt Romney dijo que Rusia era una amenaza. En ese momento, Obama y el Partido Demócrata hizo trizas de el candidato en ese momento, Romney, porque decía que eso era era risible, era una falta de respeto hablar de un aliado como Rusia de esa forma. De pronto, cuando sí les convino, pues Rusia se convirtió en un adversario. Y solo un puntico más. Romney, que de nuevo, yo creo que tiene una trayectoria como gobernador de Massachusetts muy loable. No podemos desprender un hecho de que uno de sus asesores principales estuvo trabajando junto al hijo de Joseph Biden en la empresa ucraniana Burisma, que está bajo investigación por corrupción, por la desaparición de más de 1.500 millones de dólares que se le dio a Ucrania en ese momento, que es una investigación que el presidente Obama intentó frenar y ahora está tomando pues nuevas matizas desde hace meses, incluso antes de el show de este juicio. Ahí, Julio Walter quiere contestar, a ver. No necesariamente contestar, ¿verdad? Sino que simplemente tratar de balancear. Como sabemos, el presidente lleva más de 16.200 mentiras documentadas, falsedades que él ha dicho. Por favor. Sea serio en sus argumentos. Sea serio en sus argumentos. Estamos hablando, por favor, tengamos un diálogo civilizado. Como te mencionaba, entonces yo creo que el presidente tiene un récord de decir varias mentiras, algunas pequeñitas que ni siquiera deberían de hacerlas, como que el padre nació en Alemania, por ejemplo, y no sabe ni siquiera dónde queda la ciudad de Kansas City, cosas así, ¿verdad? Pero el problema es las cosas más grandes. Y uno de los problemas que tenemos es que él tiene disculpadores, como el caballero que está, Julio, que representa al Partido Republicano ahorita, donde le esconden las mentiras de él y las fechorías que él ha hecho y buscan hablar de Obama. Por favor. ¿Por qué tenemos que hablar, de Obama? Su invitado está haciendo argumentos vacíos. En otras palabras, no tiene ninguna base seria para argumentar. Seamos serios. Mira, el gran problema de todo esto, permíteme, porque realmente no te estás refiriendo, estás hablando de mentiras. No, mentira es la que dice CNN, mentira es la que dice Joseph Biden, mentira es la que dice el Partido Demócrata y muchos de tus colegas. O sea, por favor, basa una discusión sobre los hechos, no sobre mitos y falsedades. El gran problema de todo esto, permíteme terminar, el gran problema de todo esto es que lo que hemos estado delante es de un intento desde el primer momento de sacar a esta administración de la Casa Blanca. Lo anunció el periódico, el Washington Post, el mismo día que el presidente Trump, Julio, dejemos también que empezaba la campaña dejemos también que Walter termine el concepto. A ver, Walter. Sí, quiero respetar la calidad de programa que ustedes tienen y no hablarnos uno con el otro a la misma vez, ¿verdad? Creo que ese es parte del problema que tenemos hoy día, donde la política de matón que este presidente ha venido ejerciendo se usa también por sus apoyantes, como lo está haciendo Julio ahora, que no podemos tener un diálogo sin interrumpirnos. Yo creo que es sano tener diferencias de opinión, está bien, pero también no hay que evadir los hechos. ¿Y para qué estamos hablando de Obama cuando se trata de hablar del presidente Trump y sus fechorías y la mala conducta que él ha tenido ahora, y que la mayoría del pueblo estadounidense demandaba que se escucharan testigos y de evidencia en el juicio? No fue un juicio justo y fue un fallo bipartidista, le guste al que no le guste, y ahora este presidente que tiene un récord de amenazas, de asustar, lleva ya ahora tratando de vengarse
con personas que trabajan en la Casa Blanca y todo. Él tiene todo el derecho de despachar a quien sea, de cambiar embajador y como sea, es el poder de él. Pero la manera sospechosa que lo está haciendo ahora, como una manera de venganza, especialmente a Vince, que trabaja en la Casa Blanca, un héroe que sirvió en el servicio militar, y en quien, debido a cómo fue criado diciendo la verdad, declaró diciendo toda la verdad, y es parte del problema que tenemos, que personas del Partido Republicano le huyen a la verdad, tienen miedo que sea la prensa reporte y los exponga de las cosas que están haciendo. Entonces, yo creo que sí, el juicio, el fallo final se va a hacer ahora en noviembre, cuando tengamos esta elección, ya que pues estamos hartos de esta pesadilla que llevamos ahora con este presidente mentiroso, y que, por cierto, si es que vamos a hablar de Obama, este presidente se ha beneficiado de todas las decisiones tremendas, buenísimas que usó Obama para la economía, porque puso Julio, enseguida le contesta, Walter, enseguida vamos a seguir con este tema, porque me interesa saber cómo ve también Julio a Trump en el futuro, me interesa saber cómo ve Walter Tejada a Nancy Pelosi, otra figura que estos días también ha sido muy nombrada. Pero vamos a la redacción un segundo, porque Mariana Cócaro tiene información. Sí, Silvia, bueno, se habla que Trump está teniendo la mejor semana de su gestión. Esto se debe a unos datos que surgieron en la encuestadora Gallup, en la que habla que tiene el apoyo de gestión más alto. El 49% de los americanos apoya a Trump. Esto se debe también a que los propios republicanos se han sumado a apoyarlo, y ahora es el 94% de los republicanos están apoyando a Trump. También fue la mejor semana porque en enero se conocieron datos de empleo y se dice que ya se conoce que subió a 225.000 nuevos empleos en Estados Unidos. Así que Trump parece que tiene viento a favor. Parece que sí. Gracias, Mariana. Y volvemos justamente con este tema y con estos datos. Quería preguntarle a Julio si esto de alguna manera es un beneficio para el partido, que lo veía un poco con recelo a Trump en los comienzos, que lo criticaban, que no lo veían como un exponente que los representara. Si está produciendo en todo caso, al cabo de este tiempo, una especie de unión, justamente a lo mejor reforzado por estos porcentajes, ¿no? Por la proporción de apoyo que está teniendo la gestión. Mira, primero es importante, yo creo que vuestra audiencia pues se dará cuenta cómo vuestro otro invitado pues no contesta, los puntos que establecía acerca del abuso de poder del presidente Obama. Y es importante señalar el gran peligro para la democracia estadounidense de que esto se hubiera establecido como precedente. Y sobre el punto de la economía, que los logros que estamos viendo se debe a que heredó la economía del presidente Obama, por favor, es lo más absurdo que he escuchado probablemente toda esta semana, y mira que he escuchado cosas absurdas. Porque el éxito del actual mandatario estadounidense está en revertir las regulaciones de Obama, en revertir la política asfixiante a la economía del presidente Obama. Tenemos el desempleo más bajo en más de medio siglo, y ustedes saben quiénes son los que están más beneficiados de esta economía, quiénes son los que han tenido el ingreso alzado en mayor proporción, los que están en la escala más baja económica de los Estados Unidos, personas que no tienen títulos universitarios, minorías de afrodescendientes y latinoamericanos, son los que más se han beneficiado en el sentido porcentaje, incluso que los blancos estadounidenses y blancos estadounidenses con títulos universitarios. Esta es una economía que es un boom para la clase obrera, y es precisamente por la política deliberada del presidente Trump. Pero permíteme una cosa. ¿Cómo ve la perspectiva? Porque usted critica que Walter no contesta, pero usted tampoco me está contestando lo que le pregunto. Se lo voy a contestar, pero lo que pasa es que hay que aludir a puntos porque de entrada no sé si hay un monitor de tiempo, y es probable que el señor Walter está disfrutando de más tiempo. Mira, no lo tenemos establecer, permíteme por favor, hay que establecer el gran peligro del proceso que acabamos de atravesar de banalización de la política y la democracia estadounidense, porque abuso de poder y obstrucción de justicia son cargos
que no son para una destitución. Abuso de poder no requiere una actividad criminal. Entonces, el gran peligro de la noción de abuso de poder, porque adversarios políticos, y separémonos aquí de la figura de Trump y del Partido Demócrata y miremos esto como un modelo de separación de poderes en el sentido del sistema presidencialista de los Estados Unidos. Cada presidente, el más grande presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, cerró 300 diarios. Estaban en medio de la guerra civil. Suspendió el habeas corpus. El presidente George Washington tuvo enormes broncas con el Congreso sobre determinados tratados que el Congreso decía que no habían colaborado con él. El segundo presidente, uno de los forjadores de este país, Adams, se le acusó por los actos de sedición que él formuló de que estaba abusando del poder. A lo que quiero llegar es que cualquier juicio político de destitución a un presidente, irrelevante de cómo se llame, del partido que sea, que no conlleve una actividad clara criminal y sea una noción ambigua como abuso de poder, es un gran peligro, porque todos los adversarios políticos siempre aluden a que el contrario abusó del poder. Y el segundo cargo, obstrucción del Congreso, es aún peor, porque obstrucción de Congreso lo ponen por el tapete simplemente porque el presidente estadounidense recurrió a los tribunales para ver quién estaba al lado de la Constitución, si él o el Congreso. Eso se ha hecho el ministro de Justicia del presidente Obama, Eric Holder. El Congreso presentó cargos contra él de desacato y él recurrió a los tribunales y ganó. Nixon también recurrió a los tribunales. Julio, y perdió. Y perdió, y por eso es que tuvo que entregar. O sea, es importante entender el peligro de este proceso, lo que hubiera representado, que gracias a Dios de nuevo el presidente correctamente salió absuelto porque no hubo ninguna actividad criminal. Y sí, esto va a beneficiar enormemente al presidente estadounidense, y mientras más los demócratas persistan en tratar de atacar, de sacar a este presidente de la Casa Blanca, más beneficio le están haciendo, porque los votantes, no los republicanos, que tienen el apoyo del 97% de los republicanos, los votantes independientes, que son los que deciden las elecciones de los Estados Unidos, están a favor del presidente Trump, por muchas razones. Julio Schilling, muchísimas gracias por su tiempo. Hicimos un poco de repaso, queríamos ver de acá adelante, pero seguramente no faltará oportunidad para seguir analizando la política en los Estados Unidos y sobre todo, ¿no?, en un año electoral.